pasado se presentó ante un tribunal en Barcelona, España, un hombre conocido como el Robin Hood de la banca, Enric Duran. Estafó en 2008 cerca de $500,000 a 39 entidades bancarias con préstamos que no devolvió. Su abogada dijo que este hombre fue un visionario de la crisis económica que se venía encima. Quiso mostrar su rebeldía al sistema financiero y poner en evidencia el hambre de endeudamiento de los bancos. Enric dice que destinó ese dinero a los movimientos sociales que luchan contra la especulación financiera. La compañía BBVA le reclama el pago de una deuda cercana a los 25.000 euros y es por eso que acudió ante la justicia. En marzo de 2008 confesó todo lo que había hecho. Logró estafar 492.000 euros en créditos personales a través de empresas ficticias y contratos de todo tipo. Pero escuchen bien cómo hizo su confesión. Con el dinero que había acumulado, editó 300.000 ejemplares de una revista en la que explicaba de forma detallada el fraude. Este hombre, considerado el héroe de los activistas y la pesadilla de la banca, fue detenido y ahora su abogada trata de defenderlo de los bancos. Les cuento, el viernes pasado se presentó ante un tribunal en Barcelona, España, un hombre conocido como el Robin Hood de la banca, Enric Duran. Estafó en 2008 cerca de $500,000. Amigos, pues ya estamos aquí nuevamente en Alternativa México, recuerden ustedes, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, todos los lunes de 6 a 7 de la noche, y bueno, pues presentamos proyectos y programas muy interesantes. El día de hoy, bueno, pues estamos aquí en este proyecto de Alternativa México, en el proyecto que dirige don Mauricio Reyes, que es el coordinador de esta sección, y nuestro productor. Bueno, pues tenemos aquí a Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Para nosotros es una sorpresa este proyecto de Enric Duran, al que se le considera como pues que los grupos humanos sean libres a través de autoorganizarse y decir cómo quieren vivir. Y bueno, pues este es un activista, pero un activista, si me permites decirlo, un activista muy raro, porque pide prestado a un banco, a los bancos, a 39 bancos, tal y como se manifiesta en este documento, activista catalán. A ver, platícanos un poco qué pasa con Enric Duran. Nacho, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Adelante. Sí, este activista catalán, de Cataluña, no sé de qué modo, ya predijo mucho antes de que viniera la crisis, unos años antes, ya vio que se acercaba, todo lo que ya estamos viviendo, ¿no? Y empezó a ponerse manos a la obra, y a hacer acciones, pero por su cuenta, únicamente solo, como es esta que acabamos de ver en la noticia, ¿no? Bastante inusual, ¿no? Que una persona por sí misma lleve esta acción adelante, como es empezar a sacar créditos, a presentar nóminas, contratos y demás a los bancos. Claro, esto antes de empezar la crisis pues era más fácil el pedir créditos y que te los concedieran sin tantos requisitos y inconvenientes, ¿no? De estudio, de vigilar todo lo que te piden ahora, ¿no? Para conseguir un crédito necesitas un gran aval, ¿no? Sí, no, desde luego. Es complicadísimo. Los bancos no te van a prestar dinero si no tienes avales, que son los que van a responder por ello. Pero a mí me parece muy interesante este personaje, Enric Duran, porque al hacerse un activista contra lo que se denomina una dictadura capitalista y sobre todo los sistemas económicos corruptos, que ahora lo estamos viendo en todas partes del mundo, es uno de los grandes problemas que tiene en España en estos momentos debido a estas acciones en los préstamos. Y además los préstamos a veces vienen en los contratos, cuando vienen estos préstamos, pues unas letras pequeñas que no son leídas por aquel individuo que está haciendo la solicitud de los préstamos, y el aval que debe de requerirse, sobre todo por los bancos, que muchas veces tienen que dejar sus propiedades para que se pueda responder sobre ello. ¿Qué más nos podrías decir de esta actividad, Ignacio?
Sí, pues este señor lo que hizo es eso, pues llegó a sacar 490.000 euros de 39 entidades, ¿eh? Y este dinero, pues al principio lo iba pagando, ¿no? Hasta que ya no, pues, cortó el pago, de todos los créditos, de todos los pagos que tenía. Y este dinero, en principio, su idea era destinarlo a movimientos sociales, de lucha, pues eso, de anticapitalistas, pues todo el sistema económico en el que estamos ahora mismo, pues generalmente, diría, mundialmente gobernados, ¿no? Por el mercado internacional y por los bancos, ¿no? Pero Nacho, yo creo que, bueno, esperemos que esté ya en contacto con nosotros Enric, para poder conversar con él y conocer un poco más la idea. Estamos tratando en estos momentos de hacer esta conexión directamente en España para que él pueda contestar a través de esta visión que me parece una visión moderna de cómo obtener el dinero a través de los bancos, pero también los bancos van a contestar de una manera muy particular, porque si hay una persona que ha pedido estos créditos a 39 bancos, obtiene 490.000, medio millón de euros prácticamente, y pues el destino de este dinero para los movimientos sociales, pues no creo que los bancos continúen haciéndolo. Bueno, sería importante, bueno, la opinión tuya, que tú conoces este problema, y también la opinión de Enric para poder determinarlo en las acciones al futuro, en los préstamos de los bancos. Como sobre todo estos, imagínate, pedir dinero, no pagarlo, pero destinarlo a movimientos sociales para que la gente entre en conciencia de estos movimientos. Adelante, Ignacio. Sí, creo que la acción de este señor me parece muy honorable, en mi opinión, y creo que en representación del 15M también. Lo que veo es que necesitamos descubrir que ante ciertas acciones, ante los poderes políticos y sobre todo económicos, como es en este caso, no hay repercusiones graves, ¿no? Que podemos hacer acciones en las que se movilice un poco el sistema tan sumamente colapsado que hay, y que funciona con un engranaje tan sumamente duro que no hay manera de romper eso, ¿no? Y personas o acciones como estas son las que logran romper ese engranaje y decir, oh, este señor lo ha hecho, yo creo que no es tan difícil el poder luchar por nuestros derechos y por una vida digna, ¿no? Porque los bancos realmente es que están haciendo de su capa un sayo. Realmente así es como están funcionando, ¿no? Bueno, yo creo que los bancos en un momento determinado han sobrepasado una línea. No me atrevo a juzgarlo porque de hecho no soy banquero, pero sí el nivel de la conciencia que no prestan ellos, no hacen préstamos en un momento determinado para mejorar la vida cotidiana de las personas a través de obtener un mejoramiento para los negocios. Hoy se está discutiendo a nivel internacional las llamadas pymes, en donde pues hay un préstamo para los pequeños empresarios, para sus pequeños negocios. Sabemos que España y muchos otros lugares del mundo están en una crisis muy fuerte, pero el obtener un préstamo de $500,000 de euros, no pagarlo en una primera instancia y después no pagarlo, sabemos que los bancos requieren una cotización, por decirlo de una manera, en la que hay un tanto por ciento en la reintegración de ese dinero en los préstamos que se hacen. ¿Qué va a pasar si una persona como Enric logra realizar esto y después destinarlo para hacer publicaciones de revistas, en revistas de crisis, y distribuir 300,000 ejemplares en toda la zona de España, me imagino, no solamente en una comunidad? ¿Qué va a pasar en un momento? ¿Se van a endurecer la estructura de los bancos para los préstamos y no dar estos créditos para continuar en el beneficio económico de las pequeñas y medianas empresas? No sé, es parte de lo que se pidió. No sé cuál sería la acción de Enric para pedir este dinero y que se lo facilitaran, Nacho.
Yo creo que la prestación de préstamos, de créditos, igualmente te ponen las mismas dificultades, ¿no? Y más ahora. Ahora sí, casi es prácticamente imposible, ¿no? Pedir un préstamo, ¿no? A no ser, como decía, que tengas un aval totalmente solible, ¿no? La acción de esta persona fue que, pues, un gesto de denuncia a todo el sistema financiero, al sistema bancario también y a los mercados internacionales, de cómo nos están pues haciendo la vida imposible y manejando a su antojo. Bueno, uno de los problemas que se dio en España hace aproximadamente unos 3-4 meses, sobre todo de los desahucios, que fueron muy serios en España, hasta suicidios y verdaderamente protestas de tipo nacionalista, me atrevería a decirlo de esta manera, que se ha buscado la manera a través del actual gobierno en España, Ignacio, que se solucionen estas oportunidades de préstamos hacia la gente que necesita pagar, por ejemplo, sus propiedades, sus casas, sus departamentos, que pues han provocado elementos muy fuertes a través de la pérdida de sus propiedades, sus casas, sus departamentos, la gente que se ha quedado sin trabajo por la problemática internacional económica que ha fundamentado el Fondo Monetario Internacional y el Mercomún Europeo, y ahora sobre todo pues este hecho de que Europa está conjugada para dar una estructura capitaneada por Alemania a través de Bruselas, y los problemas con Italia, Portugal y los 17 países que tienen problemas muy serios. Y esto, ¿no crees, Nacho? Bueno, me gustaría tu opinión, voy a hacer un comentario desconociendo muchos de los elementos, pero ¿no crees que esta acción de Enric Durán vaya a causar mayores problemas y se limiten los préstamos hacia quienes lo solicitan? ¿O cuál es la propuesta con esta lectura de una dictadura capitalista que la tenemos, pues de hecho, en el mundo entero, y que se está tratando de cambiar la economía, Ignacio? Yo, el gesto, porque lo llamaría así, el gesto importante, ¿no? Porque una persona sola llevar esta acción, pues es un gesto importante, pero no deja de ser un gesto ante pues todo el poder bancario y económico capitalista en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que tiene una repercusión, digamos, pública, pero poco más, ¿no? No llegó a más, porque esto además ocurrió al principio de la crisis, incluso un poco antes de que llegara, y incluso yo ni lo conocía, hasta que me hablaron de él, ya descubrí que había llevado esta acción adelante, ¿no? Y me di cuenta de pues que es una acción importante, ¿no? Que merecía la pena pues hablar de ella. Sí, yo creo que tú mencionabas un término, que la sociedad se ha vuelto muy dependiente de los bancos y de los poderes políticos. Yo creo que ese poder político y económico ha sido toda una base ya planeado en los últimos 20 años, sobre todo con los 7 países más importantes de la economía, como son China, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, que en un momento determinado Italia estaba dentro de esta cobertura, pero los problemas de la economía y del Banco Mundial están determinando cambios muy fuertes. ¿Crees tú que con este movimiento podrá cambiarse el poder político de los bancos, el poder político de los gobiernos? Este problema que se está dando con el G20 y con los 7 países más importantes de la economía del mundo que se reunieron hace unas semanas, ¿tú crees que pueda cambiarse la estructura de la economía para evitar el sistema de represión económica que se está dando en los pueblos, Nacho, como lo tiene España en estos momentos? Creo que la acción no ha de ser únicamente individual. Este es un gesto del cual podemos nosotros cobrar referencia, una referencia importante,
de cómo no tenemos por qué tener miedo a los poderes políticos, a las fuerzas de seguridad del Estado, muchas veces, porque, como ya hablamos en el programa anterior, y me estoy desviando un poquito del tema, pero es que a veces funcionamos con esa, a veces inconscientemente, muchas veces, con ese miedo de que no tenemos derecho de manifestarme por las consecuencias que puedan llevar todo eso, derecho de llevar una acción como ha llevado este señor, no a nivel individual, porque ha sido individual la acción, pero que repercute en una alarma social, ¿no? Y es una acción importante. Por eso quería hablar de ella, porque me parece muy curiosa y a la vez importante como alarma social, de que tenemos que cobrar conciencia de todo lo que nos está ocurriendo, seguir tirando piedras donde no hay que tirarlas, ¿no? Y echar piedras donde sí hay que tirarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde podemos llevar una acción legal, ¿no?, contra este poder de los bancos que están ejerciendo ahora? ¿A quién presto dinero, a quién no presto? ¿A quién desahucio, a quién no desahucio? Y me parece pues muy injusto, por todo lo que el negociazo que es el sistema bancario. Nunca pierde, siempre gana. Es un negocio muy seguro. Y claro, pues la presión que están ejerciendo los bancos gracias al poder político que los está apoyando por las leyes que han creado, etcétera, etcétera, etcétera. Al grano, ¿cómo podemos llevar una acción? Pues ya se propuso muchas veces en el 15M, dentro del 15M, en concreto en Asamblea Logroño, como vamos a sacar el dinero de nuestros bancos. De hecho, ya propusieron, por ejemplo, no comprar con tarjetas de crédito durante un cierto tiempo, sacar un cierto dinero de tu cuenta corriente, anular. Pues si, por ejemplo, tienes 3 cuentas corrientes, dejar solo una, con lo mínimo, con lo básico, con lo justo, como uno vea, ¿no? Pero ante ese movimiento, si es global, la repercusión es impresionante. Claro, va a repercutir en la economía del mundo. Mueve toda la economía, y eso les va a doler, claro que les va a doler, porque va a repercutir. Entonces se van a dar cuenta quién realmente tiene el poder. Siempre lo ha tenido el pueblo, lo único que no lo tomamos. Sí, bueno, evidentemente lo vemos ahora en los problemas que se dio en la Revolución de la Primavera, donde los primeros movimientos de inconformes, que fue un proyecto mediatizado a través de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y Alemania, de hecho, porque les convenía un cambio de reestructuración en Egipto, y esto repercute al poco tiempo, casi un año después, en España con los inconformes y el movimiento del 15M, que ya lo hemos tratado aquí. Pero esto está determinando, y a mí me causa una inquietud muy particular. De hecho, conocemos los problemas de la economía que están surgiendo en todas partes del mundo, y de hecho está llegando esta problemática porque el nuevo gobierno en México, que tiene menos de 6 meses, prácticamente está recurriendo a las mismas estrategias de lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional en Europa. De hecho, nosotros estamos incluidos a través de la OCDE en esta organización de cooperación y desarrollo económico, que es el que está manejando España en estos momentos, y que vemos todo un retroceso, porque en realidad los gobiernos no crean trabajo, Ignacio. Los gobiernos van a crear sí trabajo, pero en las secciones burocráticas para las secretarías de Estado. Pero en realidad los gobiernos no crean trabajos, los que crean los trabajos son los empresarios, y son los que necesitan verdaderamente hacer una serie de movimientos para crear toda una estructura de reciclaje en la economía. Lo que están proponiendo aquí en el caso de Enric Durán, pues es un poco buscar el dinero para reciclarlo de otra manera y crear una conciencia. Eso es uno de los temas que no habían aparecido en la historia de los movimientos sociales del mundo hasta ahora. Claro, no sabemos cuáles van a ser las repercusiones de los bancos al buscar la manera de una legislación para evitar un fraude, porque bueno, yo lo podría mencionar como fraude.
aunque habría el detractor que diría que no es un fraude, es solamente una renegociación de la economía por los espantosos niveles de ganancia que tienen los bancos. Me atrevería a decirlo de esta manera, porque el hecho de que te presten una cantidad de dinero y tengas que regresar prácticamente entre un 30, un 40 y hasta un 50 o 60% de la ganancia de esta economía, no permite que la gente que está ganando pierda, o esté perdiendo, mejor dicho, su propio beneficio en las propiedades. Lo vemos, por ejemplo, en los desahucios de casas y negocios y departamentos, donde tú tienes que pagar una determinada cantidad mensualmente, pero cuando pierdes el trabajo no hay una legislación que diga, excepto que se hizo hace 3 meses o 4 meses, donde se les permitía a aquellos que habían perdido ese trabajo pagar en los próximos 2 años. Bueno, pero si no van a tener trabajo, hay gente que en España no tiene trabajo hace 3, 4, 5 años, y esto es verdaderamente delicado. Bueno, se habla en un término muy particular en los documentos que me fueron entregados, dice: ¿se puede considerar a las sociedades del mundo dormidas o resignadas? En este caso, hablando de España, ¿sería una sociedad española dormida o resignada? ¿Cuánto tiempo va a durar esto, Nacho? Ciertamente no lo sé. No lo sé hasta cuándo vamos a aguantar esta situación, hasta qué límite vamos a llegar. Si yo desde hace tiempo, a nivel personal, me digo que quizás la tecla o el punto clave es cuando empecemos realmente a pasar hambre en España, como lo han pasado en otras épocas, como lo pasaron mis abuelos, ¿no? Ellos sí que me hablaban de eso, de su vivencia y de lo que lo habían vivido. Yo creo que ahora todavía no estamos realmente pasando hambre. Sí que hay, por desgracia, muchísima gente que lo está pasando muy mal. Tampoco es cuestión de ser frívolo, pero a nivel general en España todavía realmente no lo estamos pasando mal del todo. Entonces quizás pues necesitamos pasarlo peor. Bueno, hasta que realmente hagamos una acción que realmente valga la pena. No como, el otro día propusimos, y le propusimos al 15M, usted y yo, pues el hecho de que se plantearan la posibilidad, como en su día dijo nuestro presidente en España, que más que presidente no sé lo que será, con perdón, pero es que la verdad es que la situación es grave como para hacer lo que está haciendo, o sea... Pero bueno, no voy a continuar porque estamos en antena y tampoco es cuestión de sacar cosas que no vamos a... No, pero tú mencionaste precisamente que aquí hablamos de que el 15M en su momento tenía funciones muy particulares de hacer un análisis de lo que estaba sucediendo en España, y a mí me parece correcto porque el poder del pueblo es determinante. El poder lo tienen momentáneamente las estructuras del gobierno que llegan al poder para dirigir a un gobierno y a un país, pero cuando ese gobierno no está dando los beneficios a un país, y lo conocemos en la historia del mundo, no es exclusivo en estos momentos de España, no porque el presidente Rajoy esté en estos momentos en el poder gubernamental, pero pues podemos considerar, de acuerdo a lo que nosotros vemos diariamente con los periódicos y los programas de televisión, que no está cumpliendo la función de la defensa de la economía del pueblo. Y lo que nosotros hablamos hace unos días bajo mi responsabilidad era el hecho de que el 15M, si nos están escuchando los compañeros, bueno, en sus sesiones de trabajo, es tomar una determinación para ir a las siguientes elecciones y que ellos tomen diputaciones, tomen presidencias, tomen áreas de gobierno para cambiar la estructura del país. Sí, si el 15M... que dentro de sus asambleas pues se planteen esta cuestión, reflexionen sobre la posibilidad de realizar esta acción, como en su día hizo este señor, ¿no?, del que estamos hablando también, y se planteen la posibilidad de crearse como un partido político con unos representantes elegidos en asamblea y que todo siga funcionando como estamos funcionando en el 15M, pero luego en lo que es el sistema político, pues funcionar como están funcionando también con sus reglas, ¿no?, de juego.
No, yo creo que tienes toda la razón porque el hecho de que nosotros estemos en el exterior, pues estamos haciendo un análisis, no es el mismo análisis que se hace en el lugar in situ, en el propio España, como lo hace el 15M, pero si ustedes tienen un promedio de 4 a 5 millones de jóvenes en derecho de voto, yo les aseguro, y me atrevo a decirlo de una manera muy clara y muy concreta, que tienen el suficiente personal para vigilar las casillas en la votación, tienen el suficiente personal preparado, porque todos son estudiantes universitarios, todos tienen una capacitación profesional, y si se lanzan para, como lo dijo el presidente Rajoy, bueno, pues los retamos para que si ustedes tienen ganas de protestar, pues vénganse a las elecciones, tienen ustedes senadores, diputaciones, es más, tienen a los eurorepresentantes, que puede ser otra cobertura distinta, porque ustedes pueden no solamente cambiar España, Nacho, tienen que cambiar Europa, porque las políticas que se están llevando en estos momentos de Bruselas, pues se está llevando al traste a Europa y no entran en una competitividad como lo está haciendo Estados Unidos, porque están esperando ellos, por ejemplo en el G7, que llegara Barack Obama para que prácticamente, como lo hizo la señora Merkel, llegar y dar instrucciones. Óiganme, no, porque cada pueblo tiene su propia estructura, el francés, el italiano, el alemán, el propio español. Los españoles, ustedes tienen una característica muy especial, que es una referencia histórica de lo que se está viviendo en estos momentos. Hoy en la mañana estaba yo leyendo algunos elementos de la terminación de la propuesta napoleónica que fue aplicada en España, y que se dieron, la guerra de la independencia fue muy importante en el hecho de la defensa que se hizo por parte de los españoles de ese momento, la aplicación de las Cortes de Cádiz, que se hace unas semanas fue el encuentro a nivel internacional, y a mí me llamó la atención de que el propio rey Juan Carlos hizo una invitación a América Latina para que los apoyaran en el problema económico que tenían, y resulta que hace unos días vemos pues la problemática ahora internacional con la detención de Evo Morales en los aeropuertos. Bueno, ¿qué pasó? Las políticas internacionales son contradictorias lo que se está haciendo, y me permito decirlo porque he seguido detenidamente, aquí tengo los periódicos de todo lo que pasó precisamente con este problema de Evo Morales, y me parece contradictorio la petición del apoyo de América Latina a España, y ahora resulta que a uno de sus presidentes lo detienen. Bueno, esto es parte de la problemática económica y la problemática política, como tú lo estás mencionando, Ignacio. A mí me parece que el término España dormida, fíjate que no, porque el 15M está teniendo una actitud muy importante en la lucha ideológica para ir más adelante. Yo no considero que sean resignados, porque vemos los movimientos en las calles, vemos los movimientos que se están dando, la problemática como la analizamos aquí con los sistemas de represión militarista y policíaco es muy fuerte, las denuncias que ustedes tienen en este protocolo que se nos ha entregado. Yo creo que pues el hecho de que Enric esté dando una lucha hacia el futuro, pero de una manera que hay que estudiarla con mucha profundidad, Nacho, para que podamos entender si lo que está haciendo es correcto o incorrecto. Eso lo va a decir la propia legislación que se tiene en España. Yo no podría dar en estos momentos una respuesta para decir, que es bueno lo que está haciendo. No, porque entraríamos en una contradicción. Sin embargo, el movimiento social de la toma del pueblo es muy importante, porque eso lo manifiesta Carlos Marx en su manifiesto, en donde está diciendo el poder es del pueblo, y creo que lo están manejando el 15M en estos momentos. ¿Cómo podríamos determinar esta posición de los consumidores comprometidos que tengan que consumir lo que se necesita para mantener una economía? Que a mí me parece que lo que se está sucediendo en España es contradictorio, porque ¿cómo es posible que se detengan los centros fabriles, que no se esté dando trabajo a los hombres, a las mujeres, y estén en una economía que se va reduciendo cada vez más, no porque sea una sociedad consumista, sino porque hay que consumir lo que se necesita y la gente no está comiendo, aunque tú lo dices de una manera? No se llega a ese problema, pero si no hay trabajo no hay dinero,
Y si no hay dinero, no hay consumo de materias primas para ello. ¿Tú qué opinas de ello, Nacho, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta entrevista que íbamos a hacerle directamente a Enric Durán? Pues lo que veo es que quizás no necesitamos tanto como nos hacen ver que necesitamos, porque en las sociedades capitalistas, sobre todo consumistas, pues se genera unas necesidades que muchas veces, pues no, eso, lo que digo, no se necesitan, ¿no? Realmente, ¿no? Eso lo estamos viendo, pues por ejemplo, cuando nos vamos a vivir al campo, pues ya que estamos con este señor, ¿no? Con Enric Durán, que es uno de los fundadores de la Cooperativa Integral de Cataluña. ¿Qué son las cooperativas integrales? Pues son unas asociaciones, digámoslo así, de personas que están en lo mismo, que se asocian pues para apoyarse unos a otros. ¿De qué manera? Pues en la producción, en la economía, en la salud, en la educación, en muchos ámbitos, ¿no? Lo que esta sociedad nos lo quiere cobrar muy caro, una sociedad capitalista nos lo quiere cobrar muy caro, pues a través de estas asociaciones lo que hacen es generar riqueza, una calidad de vida mucha mayor y una independencia, importantísimo, una independencia mucho mayor, y esto pues a uno le trae una autoestima, una calidad de vida mucho mayor, está todo relacionado, ¿no? ¿A qué me refiero con estas cooperativas? Pues que son modos de trueques, pues yo cultivo, generalmente en estas cooperativas en España están haciendo agricultura ecológica, eso ya pues ya habla de una calidad de vida por la alimentación que se lleva. Los alimentos que comemos hoy en día, pues por no decir la mayoría, voy a decir algunos, no digo casi la mayoría, nos generan dependencia por todos los productos y derivados y aditivos que llevan. Pues todo eso lo que nos lleva es a una dependencia mayor a todo el sistema que está ya montado, ¿no? Es lo que hay, de acuerdo, pero estas cooperativas, pues por primera vez están saliendo poco a poco de todo ese funcionamiento, ese engranaje que hablaba antes, que es difícil de salirse, y están funcionando muy bien ya hace años en Cataluña. Sé que hay más, pero no las conozco. En Aragón también hay otra que lleva como 5 años por lo menos, y en Cataluña llevan bastante más. Y bueno, pues qué pena que Enric Durán no sé qué ha podido pasar, si nos hemos equivocado con la hora o qué, pero qué lástima que no se haya podido conectar o que no se conecte, porque pues él nos aclararía mucho más todos estos temas que yo desconozco bastante, ¿no? No, pero de todas maneras el hecho de haber leído estos documentos que nos has entregado y nos da un hecho muy importante de despertar una conciencia del dominio, como tú lo mencionas, el poder político y el poder económico. Nosotros sabemos que en las últimas épocas, desde el momento mismo que se van a crear los cheques bancarios y la primera estructura con los templarios, porque ellos fueron los creadores de esta estructura bancaria a nivel internacional, en la etapa pues prácticamente en 1300, que se inician estos intercambios del manejo de la moneda a través de los viajeros. Bueno, pues aquí tenemos una pauta, nada más que hay que tener mucho cuidado cuando se excede las ganancias de los bancos. Está bien que los bancos ganen, pero no se puede llegar a problemas como ya tenemos en México, que ahora estamos muy preocupados porque los excesos de las ganancias de muchos de los bancos nos llevan a crisis muy serias, porque empiezan las grandes ambiciones cuando hay dinero ahorrado y en un momento determinado pues todo el mundo quiere manejar ese dinero. Pero ahí es donde intervienen las políticas internacionales, que ahora están muy fuertes, porque se ha manejado en los últimos 5 años, desde el momento mismo que entra Barack Obama al sistema presidencialista de los Estados Unidos, y el término no es el correcto, pero cuando llega Barack Obama al poder cambia la estructura del mundo, porque es necesario dar nuevos movimientos internacionales en la economía, y lo estamos viendo lo que está sucediendo en Europa
a través del Mercomún Europeo y del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde los cambios son permanentes en la propia moneda de cada país, como lo vemos los problemas de Inglaterra, lo vemos los problemas de Francia, como François Hollande, después de Sarkozy, trata de cambiar una estructura. El presidente Rajoy pues tiene discusiones muy fuertes con Pérez Rubalcaba a través de ello, y ahí hay lo que tú estabas mencionando, una discusión política internacional, y lo estamos teniendo en México porque va el presidente de México a la reunión del G7 como invitado, pero ¿como invitado a qué? Para proponer toda la economía del país al servicio del G7, y esto es muy peligroso porque los países no pueden entregar sus movimientos petroleros, como lo estamos viendo, la revolución de la primavera en estos momentos en Egipto, que tiene una problemática después de haber destituido el ejército a los hermanos musulmanes, porque este es un problema histórico que se viene dando. Cuando entra la teología en el poder del gobierno, se cambian las estructuras. Y esto fue lo que sucedió en España durante mucho tiempo. Y vemos la trascendencia de llegar la dictadura de Franco a España, que es un concepto primero religioso y después se voltea en una economía, y vemos cómo se autorizan las bases militares norteamericanas para la OTAN en España, y es otro elemento que prácticamente no se toca, Ignacio. Pero vemos la cobertura internacional de lo que es un movimiento económico, y lo vemos, bueno, pues el hecho de que los consumidores comprometidos y una economía que sea accesible al ser humano, porque lo que se está tratando de depredar es al ser humano, evitándoles con cuestiones de tipo psicológico, inmersos en la droga, inmersos en una serie de estructuras que rompen la estructura de los propios españoles. A mí me ha llamado mucho la atención esto de los botellones de los fines de semana. Acabo de ver un documento en televisión española sobre la drogadicción y la lucha de las mujeres en España contra la drogadicción. Entonces a mí me parece que está conjugado estos valores de lo que estamos hablando en estos momentos. Yo considero que la sociedad española, Nacho, no es una sociedad española dormida, ni tampoco es una sociedad resignada, porque se están manifestando permanentemente en contra de los desahucios, en contra de lo que hay. Y ahora viene otro problema muy serio, porque ya en Europa les están pidiendo a los sistemas una devolución de un dinero a los poderes de los sistemas de construcción de los barcos, y parece que se viene una devolución muy fuerte de cerca de 7 millones de euros que habían sido, algo así por el estilo, pero eso me parece muy fuerte en lo que está sucediendo, Nacho. ¿Qué opinas con respecto a darle un crecimiento para la economía europea, a la economía española, pero la economía europea, que no haya tantas restricciones a través de lo que manejan los bancos? Sí, el problema es lo que comentamos también, ¿no? De los mercados, que son los que crean pues esas deudas a través de los créditos y demás, por impagos, ¿no? Realmente son por impagos, pero que esas, como es el impago que tiene España, ¿no? Esa deuda que tiene europea, ¿no? Con el mercado internacional, ¿qué pasa? Pues que esa deuda cada vez es mayor, cada vez nos estrujan más a los españoles, cuando peor lo estamos pasando o cuando menos tenemos, y claro, es que sobrellevar la situación cada vez es mucho más difícil en España, es muy difícil, y ese problema pues cada vez se agrava. No sé hasta cuándo durará esto, hablan del 2014. Bueno, hablan de que ahí se va a cortar, que todo se va a arreglar, que ya estamos bien, que vamos a ver lo equivocados que estábamos los españoles y no los políticos, que ya nos anunciaban que en el 2014 todo se iba a arreglar, ¿no? Pero es otra acción de lo mismo, ¿no? Para tenernos ahí atados y seguir como como el peón ahí machacado como de costumbre en las grandes empresas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay algo que tú acabas de mencionar, porque tuve la oportunidad de estar haciendo el seguimiento
las campañas políticas que se dio precisamente con Pérez Rubalcaba y el ahora presidente Rajoy, en donde él decía que prácticamente iban a salir de la problemática en 2013. Han alargado, como tú lo decías hace un momento, a 2014, y ahora pues hay una propuesta por ahí de 2015. Entonces, pues no, es que no se puede actuar en un gobierno jugando a que promesas no cumplidas. Yo creo que lo importante y debemos entender es que los empresarios son los únicos que pueden crear un número determinado de empleos para que se siga moviendo la economía, que fue lo que sucedió en el 29 en los Estados Unidos, cuando la recesión económica, lo que se hizo fue crear empleos a millones de gentes para que pudiera recircular nuevamente la economía en los Estados Unidos. ¿Y cómo empezó? Pues contrataron gentes para ir a hacer agujeros en las calles. Y ahí empezó a generarse una economía. Y luego contrataron a otras gentes para que fueran a tapar los agujeros de lo que se había hecho. Y así en adelante fue creándose una economía circulante para que precisamente tuviera una economía boyante los Estados Unidos, y lo han sabido manejar durante años. Ahorita hay una implicación a través y a raíz de que los mejoramientos de los sistemas computacionales están creando un desempleo mayoritario, porque precisamente los sistemas computacionales son los que están creando barreras para que vayan despidiendo a miles de gentes. Lo vemos en la industria hotelera, en la industria automotriz, donde en el caso de la industria norteamericana, en el momento que entra el presidente Barack Obama, lo que hace es que se van a cerrar centros fabriles de automóviles y se despidieron en aquel momento cerca de 8,000 trabajadores en todo el mundo, y posteriormente prácticamente se duplicó porque los sistemas de los robots de automatización en los sistemas de construcción y armado de los automóviles despidieron a casi cerca de 15,000 trabajadores en el mundo entero. O sea, los sistemas computacionales están prácticamente haciendo prohibitivo la especialización de las gentes, y por eso ahora hasta las universidades están reduciendo sus números de personas porque tienen que tener una alta capacitación, como lo hacen en Japón. Yo creo que tenemos que resolver esos problemas en el mundo, Ignacio, porque el modelo socioeconómico tiene que adaptarse a una sociedad. Si no, esta sociedad va a crear problemas muy serios, como ya se está dando. Nuevamente vuelven a la Plaza Tahrir en Egipto los problemas al despedir al presidente de los hermanos musulmanes, porque hizo una presidencia teológica aplicando el Corán y ciertas normas de los hermanos musulmanes. No es criticable, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una mención de una presidencia. Sabemos que fue elegido democráticamente a través de los votos, pero ¿qué va a pasar cuando los pueblos se cansen? Tú lo mencionaste hace un momento. ¿Qué va a pasar con el pueblo español cansado de las restricciones económicas de los bancos? ¿Qué va a hacer Europa con las restricciones económicas de Bruselas? ¿Qué van a hacer en el mundo entero, en Francia, en el mismo México y en América Latina? ¿Qué van a hacer cuando las expropiaciones se están dando para España a través de Argentina? ¿Qué va a suceder en unas semanas con este problema que se dio con Evo Morales? A mí me parece que la propuesta de Enric Durán, crear una conciencia, no solamente a nivel nacional, sino crear una conciencia internacional. Este programa lo está haciendo, Nacho, porque dar la oportunidad a que hablen de los problemas a nivel internacional en este proyecto que es Alternativa México, pues nos está dando una pauta, Nacho. Adelante, Nacho. ¿Algún comentario, por favor? Sí, pues igualmente me parece una oportunidad de denuncia, de manifestarse, porque como dice la Constitución española, en el caso de España, pues tenemos derecho a la manifestación. Siempre que se pida permiso, tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente. Y pues creo que esto es lo que prioritariamente estamos haciendo en esta emisora, ¿no? Que se agradece muchísimo por la oportunidad y el compromiso, ¿no? de ello, ¿no? Pues un poco al hilo de algún tema que hemos tocado, como es el de las hipotecas, de las casas,
los desahucios y demás, pues gracias a las cooperativas integrales, no conozco mucho el tema, pero sé que están funcionando también como pequeños bancos en los que compran esa hipoteca y así pueden destinar esas viviendas a un alquiler social a más bajos precios. Así las familias familias pues pueden sobrellevar mejor la situación, ¿no? Con una economía o unas nóminas más precarias, ¿no? Como estamos teniendo ahora en España, ¿no? Sé que la plataforma de afectados por la hipoteca también han hecho bastante al respecto en cuanto a este tema de los alquileres sociales, ¿no? Y bueno, me parecía importante el mencionarlo. Y bueno, pues es una pena, ¿no?, que no se haya podido conectar este señor, porque la verdad es que es una persona bastante interesante, por todo lo que he podido recabar de él, y bueno, que lo tenemos en internet, en el YouTube. Si os conectáis ponéis Enric Duran y ahí os salen un montón de vídeos, de conferencias, de charlas, entrevistas, etcétera, etcétera, y que más de una me parece bastante interesante, como una que he recabado, ¿no? Y que pues me parece interesante el ponerla, si le parece bien. Adelante, coméntala, Ignacio. Sí, este vídeo es un comunicado que hizo Enric Duran hace un tiempo, hace unos meses, que a mi parecer, pues eso, me parecía bastante interesante y facilita pues el despertar de las conciencias y quizás el compromiso de todos por un futuro y sociedad más saludable, ¿no? Y pues vamos a ver, Ignacio, vamos a ver 5 minutos, no sabemos cuánto tiempo nos queda para poder ver este documento en 5 minutos y 2 minutos más para despedir el programa. Adelante, Aranza, que es nuestra técnico, nos va a hacer pues el favor de presentar este video. Perpetúen la opresión. Por otra manera de evaluarnos, reconstruyamos el ser comunitario. Comunicado de Enric Duran. Nos declaramos en alegre y constructiva rebeldía. Publicado el día 20 de febrero de 2013 en la página enricduran.cat. Nuestra sociedad parece no concebir que se pueda vivir de otra manera que no sea bajo el régimen de la ley. Con una educación que desde la infancia nos mata el espíritu de rebelión y nos conduce hacia una obediencia ciega a la autoridad, perdemos toda iniciativa y la mera costumbre de razonar. Hace siglos que los gobernantes insisten: respeto a la ley, obediencia a la autoridad. La mayoría de los padres y madres educan a sus hijos con este sentimiento y la escuela lo fortalece, convirtiendo a la ley en culto y en conductas ejemplares a aquellas que la protegen de los rebeldes. Pero, ¿de qué ley estamos hablando? Sabemos que el sistema legal de los estados occidentales es hijo del derecho romano, es decir, hijo de un sistema legislativo que se construyó en una época conocida por las barbaridades imperialistas y militares. Una era en la que el esclavismo y la pena de muerte eran tan cotidianas como el sol y la luna. Un imperio romano que colonizó la península ibérica y con esta a sus habitantes originarios. Desde entonces hemos pasado por todo tipo de regímenes autoritarios, siglos y siglos de barbarie y perversión que han estado acompañados del sometimiento al derecho romano. Así hemos llegado hasta la mal llamada democracia que rige en la actualidad, sin que nunca haya habido una ruptura con el ordenamiento jurídico romano. Habría que remontarse 1000 años atrás para comprender la fuerte aceptación e interiorización generalizada de expresiones como obediencia a la ley. Al conocer las atrocidades que cometieron en épocas pasadas los nobles con los hombres y mujeres del pueblo, podemos entender que aquellos que nunca obtuvieron justicia vivieron como un triunfo el hecho de ver reconocidos, al menos en teoría, algunos de sus derechos personales que les permitirían salvarse de la arbitrariedad de los señores.
Cabe decir que todavía en los siglos XIX y XX se consideraban los derechos como una concesión que hacía el Estado a los individuos, o, dicho de otra manera, como una conquista del pueblo, respecto a la predisposición del Estado a tener un poder absoluto sobre la vida de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aún no ha logrado en la actualidad tener preeminencia en relación a los intereses específicos de los mal llamados Estados-nación, que, basándose en las prioridades gubernamentales y los intereses de los poderes económicos, consideran las libertades individuales y los derechos colectivos como un fin deseable, pero no de obligado respeto. Todavía hoy vemos reproducirse un hecho paradójico. Las personas, queriendo ser libres, empiezan por pedir a sus opresores que los protejan modificando las leyes creadas por estos mismos opresores. Pero la posibilidad de modificación de leyes en base al bien común no es más que una táctica preconcebida que consiste en hacer pequeñas concesiones para conseguir el conformismo y la aceptación sumisa de las grandes injusticias por parte de la mayoría de la población. Pese a todo, siempre encontramos rebeldes que no quieren obedecer las leyes, especialmente si conocen los intereses de control. Bueno, Nacho, pues hemos escuchado parte de esta información, de este documento que dura 12 minutos, hemos escuchado parte de una propuesta, que me parece, de cambio. Se remonta hasta los romanos, habla de este imperio y de estas conquistas y del derecho romano. Evidentemente, claro que a través del tiempo han ido cambiando algunos elementos que se utilizan políticamente. Yo creo que la propuesta del día de hoy, Nacho, es las cooperativas integrales, la economía de la moneda social con una utilización de pervivencia del ser humano. A mí me parece eso, que se debe mejorar el sistema monetario donde están ocurriendo estos fenómenos de la economía, que no nada más es España, es en todas partes del mundo. A mí me parece que la experiencia del día de hoy es un elemento muy interesante y les queremos decir, amigos, si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, Nacho, ¿cuál sería tu correo para que se comuniquen contigo y hacer un proyecto de trabajo para todos aquellos que nos ven en todas partes del mundo y que nos ven en España, que tiene un problema muy particular, podamos tener Skype directamente con ellos, Ignacio? Sí, pues se pueden comunicar conmigo a Nazor, Nazor, Nazor 1968 arroba yahoo.es. ES. Muy bien. Bueno, amigos, aquí lo tenemos. Le vamos a pedir a Ignacio que nos haga favor de repetir esta clave. Parece que ya Aranza nos hizo el favor de anotarlo para que ustedes vayan corriendo rápidamente, un lápiz, pluma, para que lo anoten. Repítelo, por favor, Nacho, aunque ya está ahí tu correo. Sí, el correo es Nazor, Nazor 1968 arroba yahoo.es. Bueno, amigos, ustedes tienen interés de comunicarse con Ignacio. Él pues es el productor de este programa de Alternativa México, y quiero mencionar que gracias a Mario Brito, quien es el iniciador y que está cumpliendo una serie de actividades fuera de México, porque está realizando proyectos de investigación. Algún día nos hablará y vendrá nuevamente a su programa. Él es el titular del programa, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, pues ha conservado este proyecto de trabajo en Alternativa México. Y bueno, ya saben, ahora esta sección de Pueblos Unidos nos está permitiendo llevar adelante pues los proyectos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ignacio, te agradezco mucho tu participación, y bueno, pues yo creo que hoy se ha tratado pues lo que es verdaderamente una sociedad posible, una práctica para vivir utilizando una serie de elementos dentro del capitalismo, pero que sea para que la gente pueda vivir con una moneda y con un dinero con función social. Dignamente, sí. Yo creo que con la intención más importante debe de ser eso, y sobre todo este programa, amigos, ha tenido una función de despertar conciencias, un compromiso para todos los que nos están viendo y para nosotros mismos. Este proyecto que hemos lanzado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ya que en estos momentos hay 72 países que nos están viendo. Agradecemos Egipto, Italia, España, Alemania,
Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, y podríamos mencionar mucho más países, pero en otro momento, quizá el próximo programa, le vamos a pedir a Aranza que nos permita, antes de iniciar el programa o en el propio programa, este plano internacional para que ustedes vean dónde nos están viendo y dónde nos están sintonizando. Un comentario final, Nacho. Pues sí, seguir agradeciendo, ¿no?, la oportunidad, que están surgiendo muchas cosas que ya se están funcionando, como es lo que hemos comentado, las cooperativas integrales, la moneda social, la banca ética, muchas cosas de las que pues no hemos hablado demasiado, ¿no?, pero que ya están funcionando en España y en otros países de Europa, y que pues que la gente se puede informar, puede, a través de internet, que es la herramienta más potente, ¿no?, ahora mismo, de información y demás, y de comunicación, pues como es esta emisora, que tenemos el gusto, ¿no?, de poder retransmitir a 70 y tantos países, pues y comunicarnos vía Skype, etcétera, etcétera, ¿no? Una maravillosa herramienta, ¿no? Por dar las gracias, y creo que nos merecemos y que merece la pena luchar por un futuro mejor. Claro que Gracias. sí. Pues amigos, estamos en Alternativa México, nos despedimos de ustedes. Gracias, Aranza, por tu aportación técnica. Y bueno, pues amigos, solamente les podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos estén viendo. Nos despedimos, Ignacio y un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, transmitiendo desde la Ciudad de México. No se vayan, viene otro programa muy interesante con nuestro amigo, el capitán Pepe. Si me permiten, lo digo de esta manera, el capitán Pepe, que tiene un programa muy interesante. No se vayan, regresamos en un minuto para continuar con ustedes, Proyecto 2013.